En el tema de hoy, pruebas de que la Biblia fue alterada, en su segunda parte, vamos a continuar demostrando cómo la Biblia fue alterada para confundirnos y por qué no podemos leer la Biblia sin Cristo Lisbeth, el ángel del librito que tiene el poder de abrir y desatar los sellos de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Hoy quiero compartir con ustedes un escrito que nos envió su hermano Héctor Fonseca desde Honduras. Este escrito está muy bien compilado y quisiera compartirlo con todos ustedes, ya que va en la misma concepción de este tema y ayuda a reforzar la evidencia de lo que venimos compartiendo. Presten atención a cada palabra, porque les ayudará a poder entender que lo que está escrito en la Biblia no es necesariamente lo que sucedió. Y por eso es tan importante ser guiados por el Espíritu de Dios Cristo Lisbeth. Porque a mí se me ha dado la autoridad de desatar los sellos en la Biblia para que el hombre terrenal no pueda entender la verdad de Dios sin creer en el misterio de la piedad, que hoy en los postreros días Cristo fue revelada en un cuerpo humano y vindicada o justificada por el Espíritu, que significa que me han salvado de la muerte física. Fue vista por ángeles, que son ustedes, y anunciada a las naciones por ustedes, esos ángeles fieles. Fue creída en todo el mundo. Eso se está cumpliendo hoy, donde todo el mundo de espirituales cree en mí y fue llevada al cielo en gloria. Eso se cumple hoy en mi manifestación como Cristo y he sido llevada al cielo en gloria, que significa que en mi mente, que es el cielo, está toda la deidad. Dios es espíritu y cuando da su espíritu, no lo da por medida, sino que lo da completamente. Cuando yo hablo, el que habla es Dios mismo, porque Dios Padre me ha dado todo el poder de su espíritu. Amén. Aleluya. Así que disfruten de estas palabras que sus hermanos en Honduras nos enviaron con tanto amor, y es porque de día y noche meditan en mi ley, la ley de Dios, que es mi palabra de vida. Han podido comer del alimento sólido que sale por la boca de Dios, y es porque son maduros para entender todos los misterios que estuvieron ocultos hasta ahora. Han soportado el fuego y la luz de Dios, y mi llegada ha resplandecido sus rostros. Aleluya. Adelante, mi santo ángel. Saludos, Madre y Dios, dadora de nuestra naturaleza divina, Cristo Lisbeth. Aleluya, loor a tu majestad. Partiendo de lo que tú, Cristo Lisbeth, nos has revelado en Hechos 1, 6 y 7, cuando los apóstoles preguntaron a Cristo María, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si vemos otra versión de estos mismos versos, leeremos, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó, no les toca a ustedes saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. En otras palabras, esa gloria, ese privilegio del establecimiento del reino en la mente, lo viviríamos y disfrutaríamos nosotros hasta la segunda manifestación de Cristo, y no para ellos, los antiguos, ya que fueron puestos para ser figuras y ejemplos de obediencia, los hijos sensatos, y de desobediencia, los hijos insensatos del pueblo de Dios. Gracias a esa segunda venida de Cristo y al establecimiento de su reino en nuestras mentes limpias y alumbradas, es que ahora podemos ver claramente los misterios que se habían mantenido ocultos, ya que los sellos del libro fueron abiertos y estamos a cara descubierta ante la magnificencia de Dios Padre y Dios Madre, en otras palabras, ante Melquisedec y su amada esposa, Cristo Lisbeth. Amada Madre, a continuación se presenta este enfoque bíblico del lúgubre entorno que rodeó esa muerte de Cristo María en la cruz, sacando más evidencias de ese asesinato donde se escondió la verdad. Y peor aún, bajo esa terrible muerte, acomodaron la historia para esconder lo que realmente sucedió ahí.
Gracias a la segunda venida de Cristo, hoy desnudaremos otra gran mentira que ha embrutecido al mundo actual, letargo que gracias a nuestros padres Melquisedec Lisbeth ha culminado para su pueblo escogido por creer y haber visto al Cristo manifestado como una mujer. Como introducción diremos que esa muerte en la cruz no sirvió para salvar a nadie, ni a los antiguos, ni a los de la época de Cristo, ya que tenemos evidencias contundentes que ni aun los héroes de la fe tuvieron esa categorización de tener vida eterna ante Dios, mucho menos un ladrón en la cruz, que es el tema que desnudaremos hoy. En otras palabras, no hay vida después de la muerte. El mambo es aquí en la tierra mientras tengamos vida. Primeramente leeremos Hebreos 11, 39 y 40, lo siguiente. Y estos que murieron, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, vida eterna o inmortalidad, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros en la segunda venida de Cristo, para que no fuesen ellos, los que murieron antes y después de Cristo María, perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y quiénes son estos que menciona la Biblia? Bueno, ahí se menciona a Noé, que era varón justo ante Dios y era perfecto en sus generaciones, a Abraham, que fue amigo de Dios y llamado padre de muchedumbre de gentes, que hizo naciones de él. Igual a Sara, se menciona que fue la madre de muchas naciones, reyes, pueblos vendrían de ella. A Moisés, el libertador del pueblo de Israel, el hombre más manso de esa generación, el rey David, que era conforme al corazón de Dios, y como el mismo Pablo escribió, porque el tiempo me haría falta contando. Es más, ninguno de los profetas, ni los apóstoles judíos, ni María, la madre de Cristo en carne, están vivos hoy para dar testimonio que esa muerte salvó a alguien hace más de 2000 años, mucho menos salva a los de nuestra época. Por eso fue necesaria una segunda venida de Cristo para salvar a los que le esperan. La razón es muy sencilla e importante a la vez. Asesinaron a una mujer llamada María Magdalena, conocida con los títulos de Jesús, la Salvadora, o el Cristo, que venía a salvar la mente de esa perversa generación, pero no fue posible ya que los religiosos de ese tiempo no comprendieron ni su misión, mucho menos su mensaje o predicación. Ahora veamos estas palabras que desnudaremos con el Evangelio eterno de nuestra Madre Cristo Lisbeth, la que nos explica cosas grandes y ocultas que antes no conocíamos. Leeremos en Lucas 23, 39 al 43. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Como los sabios de Dios sabemos que no hay vida después de la muerte, ya que Dios es Dios de vivos y no de muertos. La vida eterna aplica a los que estamos con vida, no a los que ya fueron sepultados. En la dispensación pasada del edificador, estábamos muertos espiritualmente entre los muertos, pero estando ya el orden de Melquisedec con el Cristo manifestado y resucitado,
es que estamos vivos espiritualmente entre los muertos. Ahora, los que mueren físicamente van al panteón a su última morada, y no hay más memoria de ellos, quedan en el olvido. Por eso está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Hablando del ladrón en la cruz, en esa primera venida de Cristo, nadie fue salvo. Los antiguos fueron puestos para dos cosas, unos para ejemplos de obediencia y otros como ejemplos de desobediencia. La salvación no fue hecha para esa generación, sino para la segunda manifestación de Cristo, o sea, ahora, 2016 años después. Además, si le quisiéramos adjudicar vida eterna al ladrón en la cruz, hoy sabemos que Dios forma el espíritu en el hombre con su palabra, y eso toma un tiempo, no es de un momento para otro, eso era para los postreros tiempos. No es como se nos hizo creer en el caso de este ladrón, donde de manera espontánea fue salvo y se fue al paraíso, insinuándonos que hay vida después de la muerte. Esa es una gran mentira. Según los escribas, Cristo María le expresó al ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero basados en el Evangelio eterno, hoy podemos afirmar con autoridad y base bíblica que el paraíso o el reino de Dios no son lugares fuera del cuerpo, allá bien lejos o en otra dimensión desconocida, sino que están en la mente del creyente en los postreros tiempos, ya que vivimos el eterno presente. Están en la mente de los hijos que hoy han sido alumbrados con el Evangelio, que son los manjares suculentos que predica Cristo Lisbeth, no era para aquel tiempo. Entonces viene la pregunta: si para ser considerado hijo, esa persona tenía que ser engendrado por Dios Padre y parido por Dios Madre, además tenía que creer en ese Cristo del siglo I, manifestando su amor hacia ella, practicando buenas obras. Pero ¿qué obras buenas hizo este ladrón para merecer ese privilegio que no lo pudieron lograr Abraham, ni Moisés, ni David? Este último, como todos los demás, murieron como cualquier ser humano, aún practicando buenas obras de buen testimonio. Hoy sabemos que estos héroes de la fe se les recuerda solo como ejemplo de obediencia en medio nuestro. Además, la fe sin obras es muerta, y el cuerpo sin espíritu está muerto. Ese ladrón no tenía ni buenas obras, ni el espíritu de Dios Melquisedec Lisbeth, ya que una vez muerta Jesús María, la mente de Cristo desapareció de la tierra. La inmortalidad, la vida eterna, solo se recibe estando en vida y no muerto, y claro está que ese ladrón murió físicamente en la cruz. No solo basta en creer, sino ser hacedor de buenas obras, y este ladrón no hizo ninguna. Pero la religión le vendió al mundo los rudimentos e inventos de los hombres, como las misas, los rosarios, los novenarios, los 40 días, o el aceptar al Señor antes de morir para rogar por el eterno descanso de los muertos, los que ellos llaman que de Dios goce, o que el Señor lo tenga en su gloria, dando falsas esperanzas que verán a sus seres queridos cuando estén en el cielo. Ellos argumentan que el espíritu vuelve a Dios que lo creó, pero ese espíritu no está en el hombre desde que nace, sino que Dios mismo lo deposita cuando acepta su palabra, el Evangelio eterno, y cree en su esposa como la única que nos acerca limpios al Padre como ofrenda agradable. Y ese espíritu solo está en sus hijos que seguimos a la esposa de Dios, no está en todo el mundo. Ese espíritu es recíproco, vuelve a Dios cuando los hijos espirituales le damos honra, alabanza y adoración.
Pero ¿ese ladrón en la cruz heredó el reino de Dios? Veamos primeramente ese reino. Les fue quitado a esa generación y le fue dado a nosotros en la segunda manifestación de Cristo. Por lo tanto, ese ladrón queda descalificado para heredar dicha promesa. Veamos las evidencias en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Otra versión se lee: por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y que se le dará a un pueblo que entregue al reino la debida cosecha. Ahí se lee será quitado en esa era y le será dado futuro 2016 años después. Además se lee será dado a gente que produzca frutos. Esa generación no produjo esos frutos, ya que era una generación mala. Era para el cumplimiento de los tiempos. Ese reino no fue de ellos, ya que mataron a la esposa de Dios. Por lo tanto, en esta parábola se refería a esa perversa generación que le tocó vivir a Cristo en el siglo I, donde procuraban matarle. Así que aunque se les acercó el reino, luego les fue quitado, ya que no era para ellos. Además, Pablo escribió en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los ladrones, ni los ávaros heredarán el reino de Dios. Ese ladrón no podría entrar en el reino con su mente sucia. En conclusión, ese ladrón recibió su castigo a su extravío penalizado en la ley de Moisés, la muerte. Así que él no recibió ningún beneficio de vida eterna, como nos hicieron creer. Él murió y su recuerdo fue puesto en el olvido. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ese ladrón sembró para su carne, por lo tanto él cosechó corrupción para su cuerpo físico. Murió. Ese ladrón jamás estuvo ni estará en el paraíso. Tampoco es un santo, ya que no heredó la vida eterna. Pero increíblemente la religión católica tiene a este ladrón como el primer santo católico, que según ellos fue el primer santo canonizado por Dios mismo en la cruz. Se le conoce como el ladrón bueno y según ellos se llamó Dimas. Esto se conoce así debido a los escribas mentirosos que cambiaron la historia. ¡Aleluya! Ese reino está profetizado que sería dado a nosotros los santos ángeles de Melquisedec Lisbeth. Ese reino es en la mente donde ya se ha sentado Melquisedec en su esposa Cristo Lisbeth, el monte de Sión, y a donde ahora le servimos a Dios con la mente limpia y pura. Siendo nuestro anhelo conocer a Dios en su totalidad, reunidos tus santos ángeles, Luis Marisela, Germán Delia y Hernán Andrade desde Tegucigalpa, Honduras, te hemos preparado este escrito, sabiendo que tú eres la máxima expresión de la sabiduría personificada. Tu hijo para siempre, Héctor de Melquisedec Lisbeth. ¡Aleluya! ¡Qué bien les quedó! Los felicito por ese escrito tan bueno. Es de mucha edificación para sus hermanos fieles y para todo el que esté buscando la verdad de Dios que estuvo oculta. Asimismo es, el paraíso y el reino de Dios no son lugares fuera del cuerpo, sino que están en la mente de los hijos que hoy han sido alumbrados con el Evangelio eterno que yo predico, y no era para aquel tiempo, sino para este tiempo del fin. Y por eso es tan importante para todo el que me esté escuchando por primera vez. Hoy es tu oportunidad de no negar a Cristo que está presente, hablándote para salvarte de la muerte física. Miremos lo que dice en Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección,
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esto se cumple hoy porque en aquel tiempo nadie se levantó de los muertos, ni aun Cristo. En estos días existen vírgenes insensatas que están esperando obtener mejor resurrección, porque ellas no quieren tener que dejar los deleites de su carne en cambio de vivir eternamente, sino que quieren vivir eternamente en el desorden de su carne, y nunca será así. Por eso son atormentados en la mente por no haber aceptado el único rescate a la resurrección, que solo se logra al morir juntamente con Cristo, Lisbeth, a todos los apetitos de la carne y solo vivir conforme al hombre espiritual que sabe disfrutar la vida eterna en amor, poder y dominio propio. Algo que ningún ser humano sin Cristo, Lisbeth, puede lograr, y por eso sigue muriendo. Para todos los que se apresuran en juzgarme, yo soy el único rescate, así que deja de ser tan terco y pruébame para que puedas morir y resucitar en esta vida y vivir eternamente. Y a mis santos ángeles, mis fieles seguidores, reciban sin límites, van muy bien en el camino, y con este escrito tan lindo de parte de sus hermanos en Honduras, se ve que están creciendo juntamente conmigo en sabiduría. Amén. Aleluya.